La tierra está sometida a esclavitud porque el hombre la sometió a esclavitud. Y el hombre la sometió a esclavitud porque el hombre no quiere recibir el manual que Dios le dio para cuidar la tierra. La ley dice o exige que la tierra debe de descansar cada 7 años. Como el hombre no obedece ese mandamiento, quien paga las consecuencias de la tierra, le toca trabajar seguido. Por eso la palabra de Dios habla de que tienes que dejar de descansar todo. El buey, el ciervo. Eso del día de reposo no es otra cosa que una manera que Dios le permite a la tierra respirar. Porque la esclavizas. O sea, Dios tiene cuidado de su creación. La creación no es solamente el hombre. El hombre es una parte de la creación. En la creación está la tierra, están los animales. Por eso hay mandamientos de cómo debes de cuidar los animales. Y le voy a decir algo más. Hay un mandamiento que tiene que ver con larga vida y es precisamente dejando a la madre viva. Cuando vayas en el campo, tuvieses hambre, tú, porque tienes hambre, lógicamente vales más que un ave, pues puedes comerte los polluelos, pero la madre la dejarás viva. ¿Qué nos está enseñando Dios? Un principio del cuidado a su creación. Los mandamientos que tienen que ver con no, digamos, comer el cabrito en la leche de su madre, si nos ponemos a ver, tiene que ver con la creación, con el cuidado a la creación. Porque no solamente estás comiéndote el cabrito, sino que te estás comiendo o estás desperdiciando la leche de la madre que le va a dar alimento a otro cabrito. Fíjense lo que está pasando allí. Estás destruyendo la creación. Estábamos hablando de las ostras, de cómo purifican las aguas, los camarones. El mandamiento de Dios que Dios exige, o el mandamiento de Dios de no comer esos animales, no es un capricho de Dios. Tiene que ver con la creación, con el cuidado a la creación. Las ostras son filtros de los mares, igual que los camarones, son los que limpian los mares. Cuando el hombre rompe ese mandamiento, pues desafortunadamente los mares se contaminan. Por eso les estoy tratando de explicar que el hombre somete a la tierra a una esclavitud. Desde el libro de Génesis nosotros encontramos que Caín, por desobediencia, por no querer hacer lo que Dios le estaba diciendo, o sea, por violar la voz de Dios, por violar los mandamientos de Dios, él produce un efecto en la tierra termina pagando la consecuencia. ¿Por qué? Porque como él no obedece la voz de Dios, él termina enojándose en maldición y va y mata a su hermano. Y en consecuencia de eso, ¿qué sucede? La tierra tiene que absorber la sangre del hermano, porque ¿dónde va el muerto? A la tierra. ¿Qué hacen con los muertos, hermanos míos? Los entierran. ¿Y qué sucede con el muerto? ¿Queda entero allí o se descompone? ¿Contamina o no contamina la tierra? Trata de meterte en un cementerio a ver si no, con los muertos descompuestos, a ver si la tierra no va a estar dañada. Está dañada, está contaminada. La muerte del hombre contamina la tierra. Cuando la tierra tuvo que chupar la sangre de Caín, cuando tuvo que absorber a esa muerte o ese muerto, la tierra se contamina. Y la tierra se contamina nada más y nada menos por la desobediencia del hombre. Si Caín hubiese obedecido lo que Dios le está diciendo,
pues él no tenía, o sea, no iba a matar a su hermano, por lo tanto, Abel no hubiese muerto, por lo tanto, la tierra no hubiese tenido que tragarse la sangre de Abel. Miren, cuando el maestro, cuando Yeshua muere, sucede algo realmente extraordinario. Dicen que hay un derramamiento de sangre, y aquí vamos a entrar en el tema del derramamiento de sangre. Cuando el maestro muere, cuando Yeshua, su majestad, muere, la sangre que cae de él, ¿a dónde cae? Cae en la tierra. ¿Qué se produce en la tierra en ese momento? Dice la Biblia que un terremoto. ¿Por qué se produce un terremoto? Porque está absorbiendo una sangre que no tiene que absorber. Así de sencillo. Ella está absorbiendo una sangre que no debería de caer ahí, pero le tocó absorberla. Cada vez que nosotros rechazamos al Mesías, o cada persona que rechaza al Mesías, está contaminando la tierra. Porque está derramando su sangre en la tierra. Fíjense lo delicado que es esto. Cuando tú rechazas al Mesías, ¿a dónde lo mandas? Lo mandas a la cruz. ¿Y qué sucede en la cruz? Muerte y derramamiento de sangre. ¿Y a dónde va la sangre? A la tierra. Cada vez que la tierra le toca absorber la sangre de un ser humano, la tierra se está contaminando. Comenzó con la muerte de Abel y hasta el día de hoy. Cada gota de sangre que cae en la tierra contamina la tierra. ¿Y saben por qué se produce eso? Desobediencia. La Biblia dice, no matarás. No matarás. No vas a asesinar a nadie. Porque la sangre de esa persona va a contaminar la tierra. Por eso, hermanos míos, yo les he explicado tantas veces, si la muerte del Mesías, como se enseña, ha sido una bendición para el mundo. Nosotros hemos explicado eso muchas veces. Si hubiese sido una bendición para el mundo, pues Israel no hubiese tenido que ser invadido, o no hubiese pasado por la invasión de Roma, o la destrucción totalmente por parte de los romanos. ¿Tuvieron qué cosa? A ver, ¿a dónde terminaron los judíos después de la muerte del Mesías? Hermanos míos, ¿a dónde terminaron? En el exilio. ¿Por qué terminaron en el exilio? ¿Por qué terminaron en el exilio? Repítalo conmigo. Porque la sangre de Cristo, del Maestro, cayó ¿dónde? En la tierra de Israel. Contaminó la tierra y la tierra tuvo que expulsar a sus moradores. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que las abominaciones que hacían los cananeos no las repitieran, ¿por qué? Porque la tierra los iba ¿qué? A escupir. Si la sangre de Cristo hubiese caído en Polonia, hubiese caído en España, hubiese caído en Asia, en cualquier otro lugar, los judíos estuvieran viviendo todavía allá, en Israel. No se tenían que haber ido por todo el mundo. Pero como la sangre de Cristo cayó allí en esa tierra, afectó la tierra. Vino nada más y nada menos, hermanos míos, la destrucción del templo. ¿Saben qué quiere decir eso? ¿Saben qué quiere decir eso? La presencia divina se fue de la tierra.
No me van a decir a mí, hermanos míos, que ir a Israel en este momento es lo mismo que ir a Israel en los momentos de Salomón, en los momentos de David, que se va a sentir lo mismo que se sentía en aquel entonces. No se va a sentir igual. Cuando las personas subían a Israel, se regocijaban en la presencia de Hashem. Hoy en día no te puedes regocijar. De hecho, no hay templo. ¿Cómo lo vas a hacer? Y no solamente eso, que aparte de que no hay templo, en el lugar del templo hay un templo, una mezquita islámica. Caminas unos cuantos pasos más y vas a encontrar una iglesia cristiana o católica. ¿Cómo pretendes sentir la presencia divina de Hashem cuando tienes la tierra contaminada con todas esas religiones, creencias paganas, traídas de los rincones de la tierra? ¿Cómo vas a sentir la presencia de Hashem en Tel Aviv? ¿Cómo la vas a sentir, por Dios? No puedes. Cuando hacen festivales gays, cuando hay calles con banderas multicolores, cuando hay playas donde las personas se están bañando de manera indebida, no puedes sentir la presencia. Has contaminado la tierra. Estamos hablando de qué cosa, hermanos. ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos estudiando hoy? La Parashá Noa. ¿Qué sucedió antes del diluvio para que Dios tuviese que enviar el diluvio a la tierra y poder limpiar la tierra? El diluvio, hermanos míos, no era un acto solamente de castigo. ¿Sabe qué era? Un acto de purificación. Se requería limpiar la tierra porque se había contaminado. Y la mejor manera de limpiarla, pues lógicamente que es con agua. El agua es lo único que se utiliza para limpiar. Cuando hay un derramamiento de sangre en el piso, ¿qué hacían las personas? ¿Qué hacen las personas? Echan agua. La gente piensa que lo que limpia es el jabón. No, hermanos, lo que limpia es el agua. El jabón solamente hace que el agua limpie más. Sí, hay personas que piensan que el jabón limpia. No, el agua. Usted se puede echar mucho jabón y si utiliza agua sucia, no quedará limpio. El jabón lo único que permite es que las moléculas del agua limpien con más facilidad. El agua en el diluvio era necesario para limpiar la tierra. Ahora, vamos a comenzar otra vez desde el principio. ¿Qué fue lo que hizo que la tierra se contaminara en los días de Caín y Abel? La desobediencia. Caín no obedeció, por lo tanto, la tierra pagó las consecuencias porque le tocó absorber la sangre de Abel. A partir de ese momento, ¿qué sucedió en la tierra? Que la tierra iba a comenzar a producir caldos y espigos. O sea, esas maticas que se te pegan en los pies, en los pantalones, que pullan, toda esa hierba mala que no sirve ni siquiera para comérsela al ganado, comenzó a nacer después de la desobediencia de Caín. Porque la hierba no es mala. La hierba no es mala. La hierba la necesita el ganado para comer. Y del ganado nosotros sacamos la leche, la carne y en fin, todo lo que nosotros sabemos. O sea, la hierba no es mala. Pero cuando Caín pecó, esa hierba que es buena, que alimenta al ganado,
pues ya vino acompañada de algo más, de esa otra hierba que no es buena para comer, que hay que arrancarla y quemarla para darle paso a la hierba buena que sí trae beneficios. Por eso nosotros vamos a encontrar en las Escrituras lo que se conoce como la siembra del trigo y la cizaña. O sea, hay una matica que es beneficiosa, produce pan o produce la materia prima para el pan, que da alimento al hombre, pero hay una matica que no produce nada. Y no solamente que no produce, que le quita el espacio y, como dicen por allí, le quita el oxígeno a la otra matica que sí produce. Por eso el maestro dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Por eso, hermanos míos, tú no puedes estar al lado de una persona que no está contigo, porque te estorba. El que conmigo no recoge, desparrama. Cuando tú tengas a alguien a tu lado que no está de acuerdo contigo, es mejor vete del lado de esa persona, porque te va a hacer un estorbo. Te va a impedir a desarrollar el proyecto que Dios tiene para ti. Aléjate de esa persona, vete de él. Si él no quiere entender que tú tienes un propósito, un llamado y que tienes que cumplir una misión, pues esa persona va a ser estorbo. Esa persona es una cizaña. Te está quitando el oxígeno, te está quitando el espacio para que tú crezcas. Entonces, la tierra paga la consecuencia del pecado del hombre. Y si la tierra para los tiempos de Caín pagó la consecuencia de la desobediencia de Caín, en el diluvio o antes del diluvio, los hombres tenían que estar violando la ley. Fíjense, si hubiese sido lo que se predica por allí, leyes de Noé, la tierra no hubiese tenido que pagar las consecuencias, porque dentro de las leyes de Noé no está el día de reposo. ¿Saben qué fue lo que sucedió, hermanos? Las personas estaban violando la ley, no estaban guardando Shabbat, no estaban guardando los mandamientos. Esos mismos mandamientos que más adelante Dios se los entrega a Israel. La gente piensa que antes de Sinaí no había mandamientos. Pues eso es lo que la gente cree. Desde el principio Dios estableció el Shabbat. Y si el Shabbat es la primera fiesta que Dios establece, lógicamente que va a establecer las otras. O sea, en el principio existían mandamientos. Y si no hubiese existido mandamientos, la tierra no hubiese sido maldita por la muerte de Abel. Porque los mandamientos que dicen, no matarás. Si estamos entendiendo, hermanos, que si el Sinaí no fue el principio, no fue el principio. En el principio, Dios estableció leyes para crear los cielos y la tierra. Y en el principio le entregó esas leyes al hombre para que cuidara la tierra. El diluvio, hermanos míos, viene por la consecuencia de que el hombre desobedece los mandamientos. Y porque desobedece los mandamientos, la tierra paga la consecuencia y Dios necesita, ¿sabe qué hacer? Limpiar y purificar la tierra. Esa es la parashá de esta semana. Noé. Miren, ¿sabes cómo comienza la enseñanza de Noé? Vamos al capítulo 6 de Génesis. Porque allí hay una palabra
Miren, capítulo 6, dice, versículo 12, o del 11, podemos leerlo, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, hermanos míos, entiendan esto, la tierra se contamina, se corrompe, porque la corrompe el hombre. La carne se corrompió, y como se corrompe la carne, se corrompe la tierra. Porque ¿qué hacen con la carne que está descompuesta? La meten en la tierra. Pues yo hasta ahora no he visto que la gente por allí se lleva un pedacito de carne descompuesta para donde quiera, ¿no? Si se la lleva para donde quiera, no lo dejan entrar en muchos lugares, porque el olor no lo van a soportar. Cuando algo se está descomponiendo, la solución que el hombre encuentra a eso es meterlo en la tierra. Está descompuesto. Todo lo que se descompone tiene que ser enterrado, porque la tierra es lo único que puede procesar eso corrompido. Es la única que tiene la capacidad de procesarlo. Es la única que tiene la capacidad de permitir que eso se descomponga y que más adelante vuelva a salir algo allí. Vamos a decir lo siguiente. Si ustedes ven la semilla que se siembra en la tierra, ¿qué pasa con la semilla? Muere, se corrompe. Y porque se corrompe la semilla, entonces ella muere. Y cuando muere, sufre una transformación y se convierte ¿en qué cosa? En una planta. Y esa planta nace y ¿qué hace? Da frutos. El maestro dijo estas palabras: si el grano de trigo no cae en tierra y muere. ¿Sí se dan cuenta? El grano de trigo tiene que caer en la tierra y tiene que morir, se tiene que descomponer. ¿Para qué? Para que la tierra pueda absorber ese grano y transformarlo en una nueva matica. Y una vez que muere el grano de trigo o la semilla, forma un arbolito, y ese arbolito comienza con el tiempo, no es de un momento para otro, comienza a crecer cuando recibe la energía del sol, recibe la lluvia del cielo, comienza a crecer y ¿qué pasa? Se transforma en una matica que tiene muchos frutos. Esas son palabras de nuestro santo maestro Yeshua. La tierra es lo único que tiene la capacidad de poder transformar lo corrupto en algo útil. Pero en el momento que ella pasa por ese proceso, ella sufre una contaminación, porque ella queda ligada a eso que está descompuesto. Estamos entendiendo, porque esto es bien profundo. Tú colocas la persona muerta, la colocas dentro de la tierra, y la tierra sufre. Ella en contacto con ese ser que está contaminado, sufre una contaminación. Por eso vamos a encontrar las leyes de no tocar un cadáver en la Torá. Vamos a encontrar las leyes de no tocar a alguien en cierto estado físico, porque la descomposición de esa persona puede contaminarte a ti. Y eso no solamente va en el aspecto físico, eso va en el aspecto espiritual. Una persona con un alma contaminada, si comienzas a convivir con esa persona, ¿qué va a suceder?
vas a terminar contaminando con ella. Requieres de un río de agua viva para soplar, para regar esa contaminación y limpiar esa, para poder limpiarla y que no te contamine ella a ti. Si tú eres una persona que no tienes Torah en tu corazón, que no tienes un río de agua viva, pues lógicamente que la contaminación de la otra persona te va a afectar a ti. Pero si tú tienes un río de agua viva, si tú estudias Torah, si tú tienes conocimiento de la palabra, con tu agua lo que haces es que comienzas a limpiar la contaminación de esa persona. Entonces esa persona puede quedar limpia. Mire, hermanos míos, el maestro hacía milagros, sanaba a los enfermos, porque de él salía un río de agua viva. Lo que sana la humanidad es la palabra de Hashem. Él envió su palabra y sanó la tierra. Del maestro salían ríos de agua. Por él ser el portador de la palabra de Hashem, cuando la mujer tocó la punta del tzitzit, ¿qué pasó? Recibió poder. Él era el contenedor de la palabra de Dios. Tú no puedes sanar a alguien si tú no tienes Torah, mi hermano. Lo que te va a pasar es que te vas a contaminar con el otro. El otro con su filosofía, con su mente equivocada, con sus pensamientos y su religión, te va a terminar contaminando. Porque tú eres tierra. ¿Entendemos esto? Tú y yo somos tierra. Todo lo que se nos acerca, si viene contaminado, te puede afectar. La única manera que no te contamines es que antes que llegue esa contaminación, tú la limpies con un río de agua viva. Cuando viene el pensamiento, ¿con qué tú tienes que defenderlo? Con el escudo. ¿Y cuál es el escudo, hermanos míos? ¿Cuál es el escudo? ¿Cómo tú combates? ¿Cómo tú combates los ataques? ¿Cómo tú combates las malas informaciones? ¿Cómo lo hizo nuestro guía? ¿Se puso a llorar? ¿Se puso a cantar en la iglesia? ¿O qué hizo? Recitó Torah. ¿Estamos entendiendo esto? Él combatió los misiles que venían hacia él, que querían contaminarlo. Él los rechazó con Torah, con palabra. No lo rechazó con otra cosa. Entonces, para que el mundo o la información maligna o la contaminación no llegue a ti, necesitas tener un río de agua viva dentro de ti. Necesitas tener conocimiento de la Torah. ¿Saben por qué Noé no se contaminó? ¿Porque era bueno? No. Porque tenía conocimiento de Torah. Por eso decidió no contaminarse. Por eso la generación de él no logró contaminarlo, porque en él había un río de agua viva. Si él no tiene conocimiento de la Torah, él se deja contaminar como los otros que se contaminaron. Ahora ustedes van a entender por qué el maestro dijo: conoceréis la verdad. Tendrás conocimiento de la Torah, de los mandamientos del Eterno,
y seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque no te va a contaminar el mundo. No te va a contaminar la religión, no te va a contaminar la filosofía, los pensamientos equivocados de los hombres. Te vas a mantener puro en esta generación. Lo único que salvó a Noé, hermanos míos, fue el conocimiento de la Torá. Fíjense ustedes que cuando Dios le dijo que metiera animales limpios, Él no se lo preguntó a Dios. Él los conocía. O sea, Noé no comía cerdo. Entienda, hermanos míos, no comía cerdo, ni comía camarones, ni comía ostiones, ni comía ostras, ni langosta, ni culebra, ni nada de lo que está prohibido por la Torá. Porque cuando te comes esas cosas contamina la tierra, porque estás violando la Torá, estás violando los mandamientos de Dios. Noé guardaba Shabbat para que no se contaminara la tierra. Y toda esta generación de Noé, sencilla y llanamente, estaban violando los mandamientos que Dios le había dado al hombre desde el principio. Dios no sacó los mandamientos solo para Israel. Dios sacó los mandamientos para la humanidad, hermanos míos. Por favor, entiéndalo. No se deje comer el cuento ese. No se deje engañar con el cuento de que para usted no hay mandamientos. Que eso está solamente para los judíos. O sea, los judíos son entonces una raza especial. Ellos son los únicos que pueden tener el privilegio de tener una bendición de ser pueblo santificado por Dios. Por favor, hermanos míos, no crea eso. El hombre había perdido, había violado los mandamientos. Y Dios tuvo que limpiar a la humanidad. Y más adelante tuvo que buscar a un hombre con fe. Y sacar de ese hombre una nación para volverle a entregar la Torá. Desafortunadamente, hermanos, Israel no fue un buen portador de la Torá. Cuando estaban recibiendo la Torá, hermanos míos, en el día que Moisés iba a traer la Torá, decidieron hacer una fiesta y bailaron frente a un objeto con figura de animal. Proclamaron que eran sus dioses que los había sacado de Egipto. No fueron, hermanos, los mejores. A pesar de eso, Dios le volvió a dar oportunidad a Israel. Lo introdujo en la tierra prometida. Contaminaron la tierra. Tuvieron que abandonarla. Y si los israelitas no se arrepienten, vivirán en la tierra, pero no con paz. Si cualquier judío, cualquier israelita que pretenda decir que porque es pueblo de Dios no necesita arrepentirse y entender y aceptar que le ha fallado a Hashem y que no ha sido el mejor portador de la Torá, pues se quedará sin la tierra prometida. Porque la tierra nos las va a entregar el Eterno a aquellos que hayamos entendido que le fallamos y que ahora estamos dispuestos a vivir en la tierra bajo sus enseñanzas y sus mandamientos. Porque cuando violamos esos mandamientos, contaminamos la tierra. Y si nos quedamos sin tierra, hermanos míos, nos quedamos sin lugar donde vivir. Seremos una criatura navegando en el espacio. Imaginémonos un barco manejando eternamente por un mar sin encontrar un puerto. Así seremos. En la parashá de hoy, Noé estuvo en el mar. Navegó muchos días. Podemos decir que en algún momento se desesperó. De hecho, la Biblia relata de que él enviaba animales
para saber si la tierra se había calmado, si las aguas se habían calmado. ¿Y saben qué dice la Torá? Dicen que una paloma, hermanos, le trajo en la boca a Noé, le trajo en su boca una rama de oliva. ¿Sabes qué quiere decir esa ramita de oliva? ¿Qué representa la oliva? ¿Qué representa? La oliva es la mata de donde se sacan las aceitunas. ¿Y para qué usaban las aceitunas? Para exprimirlas y obtener, ¿qué cosa? Aceite para alumbrar el candelabro. Esa palomita le estaba diciendo a Noé: la palabra de Dios te trajo descanso. Por haber conocido mi palabra, te recompenso con un descanso. Y termina el relato diciendo que posó la nave de Noé, o el barco de Noé, posó, descansó, aterrizó, encontró tierra. Necesitamos la tierra. La tierra es nuestro hogar. Si no la cuidamos por desobediencia, sencillamente nos quedaremos sin ella. Noé encontró o recibió la tierra de nuevo porque guardó mandamientos, hermanos. Porque guardó mandamientos. Shalom.